Buenas tardes. Han pasado algunos días sobre los ataques colectivos de la inteligencia israelí en el Líbano y en Siria. Hay distintas hipótesis sobre lo ocurrido en estos hechos, pero mientras tanto la embestida del Estado sionista se hizo sentir muy fuerte en el territorio libanés. Distintas hipótesis se brindaron sobre estos hechos de la inteligencia de Israel vinculados a los aparatos de comunicación, los buscapersonas y los walkie-talkie. Estas acciones han producido la muerte de inocentes, entre ellos niños, y más de 3.000 heridos. Pero lo importante es considerar la vulnerabilidad del aparato de seguridad de Hezbollah y de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Esta fuerza es la que apoya en forma logística en el plano militar y económico a la organización libanesa. No quedan dudas que el Mossad se ha infiltrado en la lista de proveedores de las milicias pro-persas, ocasionando un fuerte golpe al sistema de cobertura y seguridad. Estos hechos del aparato de inteligencia israelí van acompañados con las ejecuciones de varios comandantes de la segunda línea de la conducción de Hezbollah, como así también de algunos cuadros de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Operaciones del Mossad que fueron ejecutadas tanto en el Líbano como en Siria y están demostrando la infiltración en el sistema de resguardo y protección de los combatientes de las organizaciones que trabajan alineadas a la teocracia persa. Parece que el Estado judío elige a su capricho los asesinatos de los dirigentes y cuadros políticos militares de los aliados de Teherán en el Líbano, como así también de los militares de la Guardia Revolucionaria Islámica que están en servicio en Siria. Y en esa dirección va ejecutando sus enemigos según las necesidades de la hoja de ruta que tiene programada. Al parecer, hasta el momento, el Mossad le estaría perdonando la vida a Nasrallah, o quizás le convenga el protagonismo del secretario general del Hezbollah. En otras columnas habíamos hablado y confirmado que Israel necesita poner del otro lado, en la línea de los enemigos, a dirigentes que porten un perfil adecuado para lograr profundizar las contradicciones antagónicas internas en las distintas sociedades árabes. Un fenómeno imprescindible para la estrategia de Israel. Por otro lado, es muy difícil el proceso de unidad de las fuerzas en ese frente enemigo de Israel cuando alguno de los actores porta posiciones poco democráticas y sectarias. Finalmente, esta situación termina beneficiando la estrategia del Estado teocrático judío. Israel sigue marcando la agenda, mientras que las declaraciones de los dirigentes de la teocracia que gobierna Irán solo anuncian venganzas por las muertes de sus dirigentes. Pero hasta el momento se trata de mensajes rimbombantes de la dirigencia persa y está claro, con pocas devoluciones en el plano militar, especialmente para cumplir con una respuesta contundente por la muerte del jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, que ocurrió en el suelo de Irán. En síntesis, las declamaciones y promesas incumplidas por la teocracia que gobierna Irán siguen envalentonando al Estado teocrático judío y en esa proyección Tel Aviv continúa en sus acciones militares tanto en Líbano como en Siria, conociendo perfectamente que Irán no necesita o está limitado de generar una guerra extendida en toda la región de Oriente Medio, porque este desarrollo diversificado en todos los frentes de Medio Oriente le haría peligrar a Teherán su proyección geopolítica en Irak, Siria y Líbano. A Israel tampoco le interesa la expansión del conflicto. Sin embargo, las presiones de los halcones sionistas y algunas acciones militares de gran envergadura del Estado judío parecen por momentos desbordar la estrategia del Estado artificial. Pero tenemos que destacar que Irán está atado a sus proyectos en toda la región
y finalmente termina implementando, al menos hasta el momento, una guerra controlada a través de sus aliados o peones en la región. Para la teocracia persa es más importante seguir con el armado de un estado paralelo en el Líbano, avanzar en el poder que tiene con su aliado la dinastía vitalicia de Al-Assad en Siria y continuar construyendo un poder paralelo al gobierno iraquí, un poder que está materializado a través de las milicias obedientes que Irán tiene en la Mesopotamia. Mientras tanto, el que parece tomar la ofensiva es Israel, conociendo las limitaciones de Irán. Sin embargo, la pasividad del régimen persa en estos días está pasando a un segundo plano con los ataques que está llevando adelante el Hezbollah sobre el territorio de Haifa en Palestina ocupada. Enhorabuena que la batería misilística de la estructura conducida por Nasrallah alcance objetivos distantes del norte de Palestina ocupada y tengan dichas acciones una profundidad estratégica que promete llegar a objetivos en distintas ciudades de Palestina. Se espera que estas acciones de Hezbollah no sean de carácter espasmódico. Seguramente los palestinos anhelan que los misiles de Hezbollah tengan continuidad hacia esos objetivos alcanzados en el corazón de esas ciudades, generando un impacto emocional muy importante en la población israelí. También hay que entender que la dirigencia israelí considera a Nasrallah como un rehén de las propias decisiones políticas en el escenario libanés. Y esto ocurre habida cuenta que la dirigencia sionista tiene en cuenta el descontento y el mal humor de la población libanesa en relación a la operatividad de Hezbollah, que por otro lado es corresponsable de la crisis económica y política que vive el país de los cedros. Y esto ocurre porque influye notablemente en las decisiones que se toman en ese país. Del cuadro de situación que emerge se puede entender que lo más probable es que tanto Nasrallah como la dirigencia sionista busquen algún tipo de tregua que signifique, por un lado, el retorno de miles de israelíes a la zona norte de Palestina ocupada, especialmente a las zonas ligadas a Al-Halsa, Kiryat Shimona para los sionistas, y Hezbollah, por su lado, tratar de detener la embestida del sionismo tanto en Líbano como en Siria. Por otro lado, según datos de fuentes de medios árabes bastante confiables, han informado que tropas de comandos israelíes han estado operando en la región centro de Siria, en la región de Hama, capturando en estas acciones a miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica en esos objetivos trazados por el ejército sionista. De confirmarse esta información, podemos preguntar qué papel juegan las fuerzas rusas acantonadas en las bases militares en la costa siria del Mediterráneo. Porque además de defender y proteger al gobierno de Al-Assad, la pregunta es si tienen otras funciones los oficiales y soldados rusos en la República Árabe de Siria. La prensa internacional ha informado sobre los acontecimientos de la Revolución Argelina en distintas partes del mundo y de acuerdo a la línea editorial o el contenido ideológico del medio de prensa, iba direccionando la información hacia un lado o hacia el otro de los beligerantes en este proceso revolucionario. Me refiero al proceso revolucionario argelino. Para hablar sobre la posición de la prensa argentina en un segmento que va de 1954 a 1955, lo tenemos en el estudio, vía online, al profesor Lucas Quiñoni. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo te va? Hola Néstor, ¿cómo va? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Por favor, sabemos que sobre este tema estuviste trabajando en varias investigaciones y bueno, queríamos saber
de qué manera la prensa argentina iba enfocando, ¿no?, este proceso revolucionario argelino. Nos ubicamos en los primeros, digamos, en los primeros años, la década de 50. Argelia aún no había conseguido su independencia, pero ya había algunas orientaciones a favor y en contra de los revolucionarios argelinos. Pero bueno, mejor nos explicamos cómo venía la cosa. Sí, sí, totalmente. Como bien decís vos, el proceso un poco inicia con el mismo proceso de revolución argelino, 1954, puntualmente en noviembre son las primeras noticias que acá en el país empiezan a llegar. Y yo puntualmente laburé con tres diarios, laburé con el diario La Bien, Nación, el diario Líder y el diario Democracia. Los últimos son diarios peronistas que fueron fundados en 1945 y fueron clausurados a meses del el golpe golpe. de 55, claro, de septiembre de 55. Y agarré más que nada esos diarios porque me parecía que La Nación podía dar una mirada más desde el mundo liberal argentino, Ujú. en una situación que ponía en tensión a todo el liberalismo argentino en cuanto a esta Francia que muestra su carácter de potencia colonial, ¿no? De carácter de torturador y de violación de derechos humanos. Una Francia que venía con toda la cuestión del mito de la resistencia, de esta cuestión de la expulsión de los nazis, cómo esos valores estaban en contraposición con lo que se empieza a ver en Argelia. Es cierto que quizá en los primeros momentos no se ve tanto esta situación, pero también lo precede todo lo que pasó en Indochina y otras Ujú. situaciones, ¿no? Argelia ya no es el último, pero ya es una de las segundas o terceras situaciones en la que Francia se ve en esta situación. Y después con los diarios peronistas me parece que encontré varios puntos en común. Lamentablemente se corta en el 55, como dije, pero ya se empiezan a ver cosas, puntos en común con lo que después muchos analizamos como nacionalismo revolucionario, ¿no? Así es, Eh, así co- es. Y por em, ejemplo, ¿cómo titula el líder, el órgano oficial, digamos, de una parte del peronismo, estos acontecimientos en Argelia? ¿Cuál es el enfoque que le da, el enfoque peronista, digamos? bueno, sí, principalmente el líder y democracia, si bien hay algunas diferencias, yo los tomé como un conjunto. Eh, Democracia y líder puntualmente resaltan el carácter represivo, ¿no? Del, del gobierno francés para con Argelia. También reivindica muchas veces el carácter de autodeterminación y el proceso de resistencia de las propias poblaciones argelinas. Y fundamentalmente, bueno, sobre todo más democracia. El líder no encontré tanto como sin democracia. Eso Ujú. fue algo que me sorprendió un poco, pero en democracia va a tener un rol fundamental la figura bueno, de Víctor Almagro, que es el seudónimo de Abelardo Ramos, ¿no? Abelardo Ramos, exacto, exacto. Y lo curioso también, la posición de algunos personajes, como el caso de Albert Schweitzer, un Sí, médico muy comprometido con la medicina y con los desposeídos en África. Sin embargo, tiene esas declaraciones como que, bueno, los países, digamos, subdesarrollados nos necesitan, tenemos que estar. sí, que No no sé puede en qué subsistir. contexto lo ha dicho, pero suena medio contradictorio, ¿no? En función de su papel, ¿no? Como médico sanitarista en distintas regiones de África, sobre todo en Gabón. ¿Cómo lo ves Sí, estas declaraciones bastante contradictorias, ¿no?, de Schweitzer? sí, sí, totalmente. No solo por su figura, sino principalmente, pues a mí lo que me sorprendía, el carácter de principalmente las publicaciones que eran de La Nación. La Nación todo el tiempo informando, una cultura argentina en ese momento y hoy también muy francófila, pero me sorprendía esa cuestión de nunca tomar una postura, nunca una nota de opinión al respecto, pero al Ujú. segundo día, el 2 de noviembre, publica esta cita que vos decís, que textualmente dice eso. Albert Schweitzer dice, los pueblos poco desarrollados no pueden subsistir sin nuestra ayuda, en el Claro. artículo que bueno, se llamaba Francia como colonizadora. Entonces, bueno, la nación como que nunca ha tomado postura, pero ya si el segundo día está planteando eso, está justificando el proceso de colonización, ya un poco marca cómo va a tratar todo el proceso. Además, creo que lo importante es el factor ideológico en todo esto, ¿no? Es decir, el peronismo
no podía tomar en esos tiempos una posición distinta. Se supone que el peronismo, que siempre ha acompañado los movimientos de liberación, los movimientos de emancipación nacional, en esos años, inclusive, bueno, ya el cierre del primer gobierno peronista, interrumpido por un golpe cívico-militar, juega una posición de apoyo a una causa tan justa como la causa de Argelia, ¿no? Sí, sí, totalmente. Aparte ya marca un poco la pauta de lo que va a ser todo el momento de tercer mundo y países no alineados, que el mismo Así Perón va a es. participar en una conferencia en Argelia, ¿no? Años después, ¿no? Sí, Pero, sí. Pero manda pues, un enviado, sí, sí. claro, Fue en la década del 70 en el sí, Congreso Internacional de los No Alineados, sí, señor. Bueno, Lucas, este trabajo, por supuesto, que es una introducción a lo que implica los posicionamientos de la prensa en este proceso independentista argelino. Sé que estás investigando en otros medios en América Latina y en Europa, y sería importante, una vez logrado un buen informe sobre esta cuestión, publicarlo, porque sin lugar a dudas hay como una repetición en estos medios de prensa, hay como una verdadera simetría en estampar los títulos y las volantas, ¿no? Siempre han tenido, digamos, ese comportamiento bastante parecido en todos los momentos, ¿no? En todos los segmentos de la historia. sí, 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 totalmente. También puede sumar algún diario más argentino, está ahí la prensa, quizás laborista, también otro diario peronista que podría sumar. Y bueno, ya un punto más adelante sí, sí puede ser diarios de otros países, sea Francia, sea Argelia, pero bueno, entiendo que ya entran otras competencias en juego, pero bueno, ese es el objetivo. Y finalmente, esta investigación que vos estás llevando adelante, es decir, hay un cierre que te lleva a una reflexión sobre el tratamiento de la información. ¿Y qué pensás de estos medios, algunos de ellos bastante hegemónicos en la actualidad, ¿no? Es decir, ¿cuál es Sí. tu posición en función o tu reflexión final en función del tratamiento de las noticias que vienen de lugares muy distantes, pero que por momentos representan aquellas voces que no tienen voz, digamos, aquellos pueblos que no tienen voz y que es necesario que todos los medios de alguna manera reproduzcan esos anhelos y esas emociones de esos pueblos que necesitan vivir en paz, necesitan materializar una sociedad más justa, más independiente. ¿Cuál es tu reflexión sobre el papel de estos medios hegemónicos en el tratamiento de esta información? Bueno, sí, un poco en relación con algo que habías planteado un poco al principio, esta cuestión de la importancia que en el análisis tenían estos diarios, de sus características ideológicas, sus perspectivas, cómo esa perspectiva ideológica permea e invade el propio análisis que esos diarios dan al respecto, y cómo en ese momento también son una manera de formar opinión pública. No solamente los diarios tenían un nivel de importancia que hoy no tienen, sino que, como decís vos, La Nación era un diario de grandísima tirada. Y en ese sentido, bueno, veo un gran contraste en un análisis con el otro. Por un lado, La Nación mantuvo siempre en la línea editorial muy conservadora, muy alineada a los intereses de las potencias coloniales, y cuando trataba de hacer una crítica era siempre muy solapada. En cambio, con los diarios peronistas vi todo lo contrario. Vi un apoyo a la causa argelina, un análisis concreto de los actores y de las situaciones y el porqué. Y sobre todo algo que no había en La Nación, describir la situación del día a día de los argelinos. Si bien era muy difícil, porque entiendo las distancias y la circulación de información, yo veía un intento de democracia del líder de por lo menos mostrar la cotidianidad y el porqué de la lucha. En cambio, La Nación nunca activa del Francia y desde las relaciones internacionales y cómo afectaba al primer ministro. Entonces veía en ese sentido dos puntos de común, dos puntos en contraposición muy claros. Era muy coherente la posición de la nación y por supuesto que
no podríamos esperar otra cosa de la línea editorial de un medio peronista. Bueno, muchas gracias, Lucas, y seguimos en contacto y por supuesto que cualquier nuevo aporte que tenga que ver con el tratamiento de la información, no simplemente orientada a la cuestión de la Revolución Argelina, sino con otras temáticas que hoy afloran en distintos rincones del mundo. Bienvenido tu aporte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Néstor, y bueno, gracias también por la posibilidad de estar hablando acá. Saludos grandes. La fuerza del derecho es la supremacía. Aquí no interviene la correlación de fuerzas de una forma u otra. Pero les diré una cosa, que el pueblo saharaui tiene un apoyo internacional extremadamente importante. Hay un movimiento solidario en Europa, en América Latina y en África. Hay más de 80 países que reconocen la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, Naciones Unidas, la Asamblea General de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. Hay unas resoluciones que reconocen el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la celebración de un referéndum libre para el pueblo saharaui. Entonces la comunidad internacional, mediante el Consejo de Seguridad, mediante las potencias, estarían obligados a ejercer y llevar a cabo, aplicar esas resoluciones internacionales a favor del pueblo saharaui. Y entonces te diré una cosa, que la garantía está en manos de esa unidad, esa eficacia, esa organización y esa experiencia de lucha militar y pacífica del pueblo saharaui. Uno de los objetivos del gobierno saharaui y del Frente Polisario es llegar a una solución definitiva, pero siempre y cuando que esta solución garantice el derecho del pueblo saharaui al retorno de su territorio y mediante un referéndum de autodeterminación en el que el pueblo saharaui puede decidir claramente su deseo de confirmar en cierta manera su deseo de empezar a construir un Estado saharaui en África del Norte que podría jugar un papel mucho más importante que algunos países que están creando problemas en África del Norte. Por lo tanto, además de la determinación de nuestro pueblo de seguir luchando hasta conseguir su objetivo final, también la República Saharaui y el Frente Polisario han estado siempre abiertos para una solución pacífica. Esperamos que las Naciones Unidas y que el nuevo secretario general de las Naciones Unidas pueda avanzar en el buen sentido y bloquear o dar fin al chantaje y a la falta de respeto de las resoluciones de las Naciones Unidas con las que Marruecos se ha caracterizado siempre. La consigna, toda la patria o el martirio,
conserva esa consigna, porque cada vez el pueblo saharaui, los jóvenes, tanto en las zonas liberadas como en el ejército, como en los campamentos de refugiados, están más que nunca determinados y saben y tienen como objetivo el retorno del pueblo saharaui a la patria y la independencia, por supuesto, y el eslogan, toda la patria o el martirio, es permanente. Hubo una espera desesperada, mejor dicho, hasta el 2005, donde se alzó la población saharaui en los territorios, en las ciudades ocupadas y en el sur de Marruecos. Toda la población saharaui se alzaron a la calle reivindicando ese derecho a la autodeterminación, ese derecho de la organización de referéndum. Y desde ahí entonces se ha visto una resistencia organizada, donde tenemos decenas de organizaciones de derechos humanos, sindicales, juveniles, estudiantiles y de mujeres, y además donde se han formado grupos mediáticos para desbloquear contra ese bloqueo mediático y de seguridad instaurado por la fuerza en las ciudades ocupadas. Y desde ahí entonces ha habido muchos detenidos políticos, muchos torturados, miles de torturados y también desaparecidos y presos políticos. Cabe señalar de que desde solamente 2005 hasta ahora hubo 16 muertos en las mazmorras, en las comisarias marroquíes. Y entonces hoy en día también tenemos a 60 presos políticos, entre ellos, como usted sabe, lo de Igdemizik, el grupo de Igdemizik. Entonces, estos 60 están hoy en día en las mazmorras, en las cárceles, en 8 cárceles marroquíes, en el interior del Marruecos, en una distancia de sus familiares de centenares y hasta 1.200 kilómetros que les separa de sus familiares que están en las ciudades ocupadas por Marruecos. Todas las alternativas están en manos del pueblo saharaui. Tenemos todas las opciones. Hoy en día estamos haciendo una resistencia pacífica, una intifada generalizada, extendida en todo el territorio ocupado y en el sur de Marruecos, y inclusive hasta en las universidades marroquíes, como ustedes saben, donde están los estudiantes saharauis. Hoy en día, en todas las áreas donde está el pueblo saharaui, hay una resistencia contra la invasión, para la libertad del pueblo saharaui, en los territorios ocupados, en el sur de Marruecos, inclusive en la diáspora, como usted sabe, en la diáspora, y aquí en los territorios liberados y en los campamentos de refugiados. El Ejército de Liberación Saharaui está preparado para alzarse en armas contra el ejército marroquí atrincherado en los muros, pero resulta que estamos dando un pequeño plazo para esa vía pacífica. Y si no existiera, ya no habrán muchos plazos, porque el pueblo saharaui está determinado para arrebatar sus derechos o por la vía militar armada o por la vía pacífica.